Hola, soy Sergio y este es mi nuevo relato original. Te bloqueé todas las tarjetas. Ahora vas a tener que pedirme cada centavo, anunció triunfante el marido agitando el teléfono frente a la nariz de su esposa. Si quieres comer, vas a tener que pedir. Si necesitas toallas sanitarias, vas a tener que pedir. Se reía la suegra, frotándose las manos anticipando las humillaciones. Pero él olvidó que ella había trabajado 5 años en un banco como operadora, y la forma en que ella se vengaría, él la recordaría por el resto de su vida. Marina estaba en el pasillo con el pequeño Miguel de 1 año en brazos, sintiendo cómo le temblaban los dedos. El niño lloriqueaba, el pañal estaba mojado y no había más en la casa. Sacó el teléfono y abrió la app de entregas a domicilio, seleccionó un paquete de pañales y comida infantil para el día siguiente. Cuando llegó al pago, la pantalla mostró una notificación roja. Tarjeta bloqueada. Marina probó con la segunda tarjeta. El mismo resultado, la tercera, la cuarta. Todas bloqueadas, dijo Antonio frotándose la panza con satisfacción. Ahora entenderás lo que significa depender de un marido. La suegra soltó una risita y sacó el teléfono, apuntando la cámara a la nuera. Grábalo, mamita. Que tengamos un video de recuerdo de cómo mi esposa pide dinero para pañales de bebé. Miguel lloró más fuerte, y Marina instintivamente lo apretó contra su pecho. En su estómago algo se contrajo, no de miedo, sino de una furia fría que aún no mostraba. Antonio entró al dormitorio y volvió con una pequeña caja fuerte. Marcó el código de manera ostentosa. Marina notó que era la fecha de cumpleaños de su madre. Sacó un grueso fajo de billetes. El dinero estaba atado con una banda bancaria, y ella reconoció el empaque habitual. Así empaquetaban el efectivo para clientes VIP en su banco. Mira y envidia, dijo él, contando lentamente los billetes. Aquí está el dinero, tu antiguo dinero. La suegra seguía grabando de vez en cuando riendo. Claramente disfrutaba el espectáculo. Para el archivo familiar, explicó, para después mostrarle al nieto qué mamá tan obediente tenía. Antonio contó 200 pesos y los tiró sobre la mesita de café. Los billetes se esparcieron como un abanico. Con eso te alcanza por hoy. Mañana me cuentas en qué lo gastaste y pides más. Marina recogió el dinero en silencio. Miguel seguía llorando, y ella empezó a alimentarlo, tratando de no mirar las caras satisfechas de su marido y suegra. En su cabeza ya se formaba un plan. Cuando la casa quedó en silencio y los ronquidos de Antonio se oyeron por todo el departamento, Marina se levantó con cuidado de la cama. Miguel dormía en su cuna, sollozando de vez en cuando en sueños. Fue a la cocina y encendió la vieja laptop que hacía tiempo no usaban. El navegador había guardado todas las contraseñas. Marina entró a su correo laboral del banco. El acceso aún no estaba bloqueado, ya que formalmente estaba en licencia por maternidad. En la carpeta de importante había una correspondencia de 3 años atrás. Antonio le había pedido ayuda para configurar el banco en línea. No podía con el sistema y Marina lo ayudó remotamente a vincular todas las cuentas. Recordaba que él tenía un viejo depósito, abierto antes de conocerse. 800.000 pesos al 12% anual. Aquí están las contraseñas, susurró ella mirando la pantalla. Palabra clave, mamita. Qué predecible. Abrió un bloc de notas y copió todos los datos, números de cuentas, contraseñas, preguntas de control. Antonio confiaba en su esposa y nunca ocultaba información financiera. Hasta ese día. A la mañana siguiente, la suegra montó un nuevo show. Entró a la cocina, donde Marina preparaba el desayuno para Miguel, y accidentalmente golpeó con el codo el último frasco de comida infantil. El frasco de vidrio cayó al suelo y se rompió. ¡Ay, qué torpe!, rió la mujer. Ahora tendrás que arrodillarte a pedirle a Antonito dinero para uno nuevo. Antonio salió del baño al oír el ruido. Al ver el frasco roto y la cara satisfecha de su madre, entendió de inmediato. Bueno, querida esposa, ¿vas a pedir? Marina miró al niño hambriento, luego a su marido, y lentamente se arrodilló en medio de los vidrios. Te pido, dame dinero para comida infantil. Antonio sacó el teléfono y empezó a grabar. Su cara brillaba de placer. Más fuerte.
Y explica por qué lo mereces. Marina apretó los dientes, pero siguió con el teatro. En el fondo de su alma ya sabía que cada una de estas humillaciones él las recordaría. Al mediodía, ella paseaba con Miguel en el parque infantil cerca del banco. Irina, su ex compañera, estaba sentada en un banco alimentando palomas. Habían acordado verse el día anterior por redes sociales. «Te ves terrible», dijo Irina, abrazando a su amiga. «¿Qué pasa?». Marina le contó brevemente. Irina escuchaba con los ojos muy abiertos. «Tu marido sacó un crédito de 3 millones hace un mes, con la casa como garantía», susurró mirando alrededor. «Para un Porsche Cayenne. Yo procesé la solicitud personalmente». Marina sintió un vuelco en el corazón. No había visto ningún Porsche. «Pero lo más extraño», siguió Irina, «es que en la base de datos de tránsito, ese auto ya aparece como desechado después de un accidente. El choque fue hace 3 semanas. Un accidente grave». Las mujeres se quedaron en silencio, digiriendo la información. Miguel jugaba con hojas a sus pies, sin sospechar que su mundo estaba por cambiar para siempre. Marina consiguió la dirección del protocolo del accidente a través de conocidos en tránsito. Bastó con llamar a una excompañera de universidad que trabajaba en el departamento de accidentes. Con el pretexto de un paseo con Miguel, fue al viejo barrio en las afueras de la ciudad. La casa era un edificio típico de 9 pisos, con pintura descascarada y buzones rotos. El departamento en la planta baja. Marina estuvo mucho tiempo frente a la puerta antes de decidirse a tocar. Del otro lado se oyeron pasos. Luego una voz femenina preguntó: «¿Quién es?». «Vengo por el accidente en Avenida Revolución», dijo Marina. «Tengo información que podría ayudarte». La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 40 años con ojos llorosos y cara cansada. Miró desconfiada a Marina con el niño en brazos. «¿Qué información? ¿Eres de la aseguradora?». «No, es complicado de explicar». «¿Puedo pasar?». La mujer dudó, pero se hizo a un lado. El departamento era pequeño y oscuro. En la sala, junto a la ventana, había una silla de ruedas con una mujer mayor sentada. Su mirada era ausente. El brazo izquierdo colgaba sin vida. «Es mi mamá», dijo la dueña de casa. «Después del accidente casi no habla. Los doctores dijeron que el cerebro está dañado». Marina sintió un nudo en la garganta. Imaginó a Antonio al volante del auto lujoso, corriendo por la ciudad sin importarle los demás. Ese hombre que la atropelló le dio un soborno al investigador. 500.000 pesos. Tenemos una grabación de la cámara del vecino, pero el investigador Pérez dijo que la calidad es mala y no se puede usar como prueba. La mujer sacó una gruesa carpeta con documentos. Certificados médicos, protocolos, conclusiones de expertos. Marina hojeaba los papeles, sintiendo cómo crecía la rabia. ¿Tienes una copia de esa grabación? Claro que sí. ¿Quieres verla? En la pantalla de una vieja tableta se veía cómo un SUV negro entraba a gran velocidad en la zona peatonal. La mujer mayor volaba sobre el capó y caía al asfalto. El conductor salía del auto, sacaba el teléfono, pero no llamaba a emergencias, sino a alguien más. En casa, Antonio montó un nuevo espectáculo. Extendió el dinero en pilas sobre la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. La suegra se sentó a su lado con aire satisfecho, de vez en cuando sugiriéndole algo. «Bien, el presupuesto de la semana», anunció solemnemente. «Leche para el niño, 300 pesos. Papilla, 200. Pañales, 500. Para ti en comida, 100 pesos al día. Come menos». La suegra rió y agregó con veneno: «Y así adelgazas por fin después del parto, que pareces una vaca». Marina asentía en silencio, memorizando mentalmente cada palabra. Ya sabía que todas estas humillaciones pronto terminarían, pero por ahora tenía que actuar como la esposa sumisa. Antonio anotaba las cantidades en el cuaderno, claramente disfrutando el proceso. Se sentía el dueño de la situación, sin sospechar que su esposa ya conocía sus secretos. Y recuerda, cada gasto hay que documentarlo, guarda los recibos, reporta cada noche. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Marina encendió la vieja laptop de Antonio. Hacía tiempo que no la usaba, prefiriendo la tableta,
pero todas las contraseñas estaban guardadas en el navegador, correo electrónico, redes sociales, hasta apps bancarias. En la correspondencia con el taller mecánico, encontró lo que buscaba. Antonio escribía al mecánico: urgente destruir el Porsche accidentado. Haz los papeles como si lo hubieran robado. Pago 300.000. La respuesta llegó en 1 hora. ¿Trato hecho? Para mañana en la noche todo listo. Transfiere el dinero a la tarjeta que te di. Marina verificó las operaciones bancarias de su marido. La transferencia de 300.000 se hizo justo ese día desde su depósito secreto, el que pensaba que ella no conocía. Hizo capturas de pantalla de toda la conversación y las guardó en la nube. Las pruebas había que mantenerlas seguras. A la mañana siguiente, la suegra inventó un nuevo juego. Trajo hojas de papel y un bolígrafo, los puso frente a Marina. Ahora vas a escribir una solicitud por cada gasto, anunció con placer sádico. Como en los tiempos de la burocracia antigua, solicito 50 pesos para toallas sanitarias. Me comprometo a usarlos correctamente. Antonio asintió aprobando y sacó un bolígrafo rojo. Puso una resolución ostentosa. Aprobado. Luego fotografió el documento con el teléfono. Esto para el archivo familiar, explicó, para que recuerdes tu lugar en esta casa. Marina escribía obedientemente la solicitud, sin estremecerse internamente por la humillación, pero sabía que cada una de estas solicitudes se convertiría en prueba de violencia psicológica en el juzgado. La suegra dictaba el texto, disfrutando claramente el proceso. Solicito 200 pesos para alimentos. Me comprometo a no gastar en tonterías y traer todos los recibos. Tarde en la noche, cuando Miguel por fin se durmió, Marina se sentó al computador. Metódicamente copió todos los documentos encontrados en una USB. Correspondencia con el taller, transferencias bancarias, fotos del auto accidentado. En una de las carpetas encontró contactos del investigador Pérez y grabaciones de llamadas. Antonio era cuidadoso, pero no lo suficiente para borrar todas las huellas. Del cuarto del niño se oyó un llanto. Miguel se despertó. Marina cerró rápidamente la laptop y fue con su hijo. Al levantarlo en brazos, oyó voces del dormitorio de los padres. Un par de semanas más de este entrenamiento y será de seda, decía Antonio a su madre. Las mujeres se quiebran rápido cuando se quedan sin dinero. La suegra rió satisfecha. Y yo pensaba que resistiría más. Se ve que no tiene tanto carácter como parecía. Marina apretó más fuerte a su hijo. Mañana empezaría a actuar. El juego de la esposa sumisa había terminado. Era hora de pasar al ataque. Dale like a este video para que YouTube sepa que te interesan estas historias en video y recomiende más relatos de calidad. El edificio de la fiscalía parecía gris e inhóspito en la niebla matutina. Marina estuvo mucho tiempo en la entrada, apretando a Miguel contra sí y tocando en el bolsillo la USB con las pruebas. El guardia en el detector de metales la dejó pasar con un gesto indiferente. Los pasillos olían a pintura vieja y papelería. El investigador de turno era un joven de unos 30 años con ojos cansados. Miró escéptico a la mujer con el niño y suspiró. La escucho. Pero breve. Tengo poco tiempo. Marina empezó a contar sobre el accidente, el soborno, el ocultamiento de pruebas. El investigador tomaba notas en un cuaderno, pero se veía que no estaba muy interesado. Decenas de denuncias así llegaban cada semana. ¿Tiene pruebas o es solo sospecha? Marina sacó la USB y la conectó al computador. En la pantalla aparecieron capturas de transferencias bancarias, correspondencia con el taller, video de la cámara de vigilancia. El investigador se inclinó más cerca del monitor y sus ojos se abrieron grandes. Espere un minuto, dijo, y marcó un número rápido. Miguel Ángel, venga urgente a mi oficina. Esto es serio. En 5 minutos entró un hombre mayor en traje caro. Estudió los documentos con atención, preguntó detalles varias veces. Al llegar al video de la cámara, su cara se endureció. Iniciamos causa penal de inmediato y revisen al investigador Pérez. Si hay corrupción, lo investigaremos a fondo. En casa, Antonio caminaba nervioso por el departamento con el teléfono en mano. Ya era la tercera vez que intentaba entrar al banco en línea.
pero el sistema mostraba error. Primero pensó que era problema del servidor, pero luego llamó al banco. Sus cuentas están bloqueadas por orden de las autoridades, informó el operador. Detalles en la fiscalía. Antonio palideció y se dejó caer en el sofá. La suegra, oyendo la conversación, se acercó. ¿Qué significa bloqueadas? ¿Qué autoridades? Marcaba febrilmente el número del investigador Pérez, pero no respondía. Después de 5 intentos, el teléfono estaba apagado. Antonio entendió que estaba en problemas graves. De su depósito secreto habían desaparecido 100.000 pesos. Marina los transfirió al abogado de la familia afectada, pero Antonio no lo sabía. Solo veía que alguien había accedido a su cuenta. «Fuiste tú, maldita», gritó agarrándola del pelo. «Solo tú sabías las contraseñas». Marina no se resistió, dejando que su marido descargara la ira. Sabía que cada acción suya solo empeoraba su situación. Los vecinos seguramente oían los gritos. Eso también sería prueba de violencia doméstica. La suegra propuso una solución radical. Échala de la casa ahora mismo, sin cosas, sin el niño. Que vaya con sus padres y se explique. Pero Antonio sabía que eso complicaría todo. Si su esposa sabía algo, había que mantenerla bajo control, no dejarla libre. En ese momento, un mensajero entregaba un sobre en el departamento de la planta baja del viejo edificio de 9 pisos. La hija de la pensionada afectada tomó el paquete con desconfianza de un remitente desconocido. Dentro había copias de todos los documentos del accidente, transferencias bancarias y la tarjeta de un abogado. «Mamá, mira», susurró, mostrando los papeles a la mujer en la silla de ruedas. «Tenemos pruebas. Ahora conseguiremos justicia». La mujer mayor enfocó con dificultad la vista en los documentos. Después del accidente entendía poco, pero en sus ojos brilló algo como esperanza. El abogado los recibió ese mismo día. Al estudiar los materiales, sacudía la cabeza indignado. Esquema clásico de ocultamiento de crimen, soborno al investigador, destrucción de pruebas, testimonios falsos. Presentaremos demanda civil por compensación total más daño moral. Marina se reunió con el abogado de divorcios en un cafecito cerca del juzgado. Había preparado todos los documentos, videos de humillaciones, grabaciones de amenazas, pruebas de coerción financiera. El abogado estudiaba los materiales, silbando de sorpresa de vez en cuando. «Con estas pruebas de violencia doméstica y fraudes financieros de tu marido, lo ganas todo», sonrió. La casa, custodia total del niño y manutención del 70% de sus ingresos, si es que le quedan ingresos después del juicio. Marina asintió, sintiendo alivio y ansiedad. Había iniciado un proceso que ya no se podía detener. Ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Esa noche, Antonio recibió una citación de la fiscalía. El documento oficial exigía presentarse al día siguiente a las 9 de la mañana para declarar en una causa penal. Sus manos temblaban al leer las acusaciones. Lesiones graves, soborno a funcionario, fraude en gran escala. La suegra entró en histeria al ver la citación. «¿Qué hiciste, idiota?», gritaba. «Te dije que no te metieras en líos oscuros». Antonio intentaba llamar a sus contactos, pero todos los teléfonos callaban. La gente que ayer resolvía cualquier problema por dinero, de repente estaba inaccesible. Entendió que estaba solo frente a la ley. No durmió esa noche, pensando febrilmente en formas de salvarse. Podía culpar a terceros, pero las pruebas eran demasiado claras. Podía huir, pero con cuentas bloqueadas no llegaría lejos. Marina yacía a su lado fingiendo dormir. Lo oía revolverse, maldecir en voz baja, murmurar. Mañana su vida cambiaría para siempre, y él ni imaginaba cuán radicalmente. Si te gustó este relato, suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. Eran las 6 de la mañana. Marina despertó por un estruendo en el pasillo. Alguien subía pesadamente las escaleras. Instintivamente apretó a Miguel, que dormía en la cuna junto a su cama. Antonio roncaba, sin sospechar que su vida estaba por cambiar para siempre. La puerta del departamento voló de sus bisagras por un golpe fuerte. Entraron hombres en uniforme negro con armas al hombro. Gritos,
Órdenes, pisadas de botas. La suegra chilló desde su cuarto. Antonio saltó de la cama en calzoncillos. Manos atrás de la cabeza. Cara a la pared, gritó el comandante del grupo. Antonio intentó resistirse, pero lo redujeron rápido y le pusieron esposas. La suegra se lanzó gritando sobre los agentes, agitando los brazos. También la tiraron al suelo y le esposaron las manos a la espalda. Marina se sentó en la cama, abrazando fuerte al lloroso Miguel. Uno de los agentes se acercó y dijo suavemente: «Está bien, señora. Esto no la involucra a usted ni al niño». Sacaron a Antonio esposado y en ropa de casa por todo el pasillo. Los vecinos salieron a las plataformas. Alguien grababa con el teléfono. Su cara estaba pálida por el shock y la humillación. Ayer se sentía dueño de la vida, hoy era un criminal. En la oficina del investigador había una pila impresionante de documentos sobre la mesa. Antonio estaba sentado enfrente, en uniforme penitenciario, aún no procesando todo. El investigador leía las acusaciones metódicamente. Lesiones graves por imprudencia, soborno a funcionario, fraude en gran escala. «Tenemos todas las pruebas», dijo el investigador señalando los papeles. Transferencias bancarias, correspondencia, videos. Su cuenta secreta ya está embargada por orden judicial. Antonio palideció más. Estaba seguro de que nadie sabía de ese depósito. ¿Cómo las autoridades accedieron a su información financiera personal? Es un montaje. Alguien plantó estos documentos. El investigador sonrió y le mostró impresiones de la correspondencia con el taller. Antonio reconoció sus propios mensajes sobre destruir el auto accidentado. Es su correo, su IP, su letra en las declaraciones. Le aconsejo cooperar. Podría atenuar la pena. La suegra corría por la ciudad como acorralada. Todos los ahorros de su hijo estaban bloqueados. Sus propios dineros alcanzaban para un mes como máximo. Había que encontrar fondos para fianza y un buen abogado, o Antonio quedaría en prisión hasta el juicio. Recorrió todas las inmobiliarias del barrio, ofreciendo su departamento de 2 habitaciones. Pero los compradores olían su desesperación y bajaban el precio sin piedad. Por la vivienda que hace un mes valía 4 millones, ofrecían 2,5. «Necesito el dinero urgente», explicaba a la gente. «Mi hijo está en problemas. Hay que pagar abogados». El agente asentía comprensivo, pero no subía el precio. En estas situaciones los vendedores siempre pierden. Al final tuvo que vender por 2 millones, la mitad del valor de mercado. La sala del juzgado estaba llena de gente. Periodistas, familiares de las víctimas, curiosos. El caso había salido en los medios locales como ejemplo de corrupción y impunidad de los ricos. Antonio estaba en el banquillo de los acusados evitando miradas. La hija de la pensionada afectada declaraba, secándose lágrimas de vez en cuando. Contaba cómo su madre, que trabajó toda la vida como maestra, ahora no podía ni comer sola ni ir al baño. Cómo la familia gastó todos los ahorros en tratamiento y rehabilitación. Ni siquiera se disculpó, decía la mujer mirando a Antonio. No preguntó cómo estaba mamá. Solo dio dinero al investigador y pensó que todo se olvidaría. Los jurados escuchaban atentos, con asco en las caras. Uno de ellos, un hombre mayor, sacudía la cabeza y anotaba algo en un cuaderno. Antonio sabía que no habría compasión. El abogado intentaba presentar lo ocurrido como un trágico accidente, pero las pruebas hablaban solas. Soborno, ocultamiento de pruebas, falsos testimonios. Todo indicaba un deseo consciente de evadir responsabilidad. En otro edificio judicial, Marina presentaba documentos para el divorcio. El juez estudiaba los materiales con atención. Videos de humillaciones, solicitudes escritas por dinero, testimonios de vecinos sobre violencia doméstica. Con estas pruebas, la decisión es obvia, dijo el juez. Custodia total del niño para la madre. La casa pasa a su propiedad como compensación por daño moral. Manutención, 70% de todos los ingresos del demandado. Marina asintió, sintiendo alivio y cansancio. Hace un mes estaba de rodillas pidiendo dinero para comida infantil. Hoy era dueña absoluta de su vida. El representante del banco informó que el crédito de 3 millones, con la casa como garantía, se anula por acciones fraudulentas del deudor. La aseguradora no pagará por el auto robado. Demasiados signos de simulación. Antonio quedó sin dinero, sin casa, sin familia. Todo lo que construyó en años se derrumbó en días.
Y lo peor, aún no entendía cómo pasó. ¿Quién filtró info de sus cuentas secretas? ¿Quién dio a las autoridades su correspondencia personal? La suegra estaba en el departamento vacío entre cajas de cosas. El dinero de la venta ya se había ido a abogados, pero ellos no prometían milagros. El caso era demasiado claro, pruebas demasiadas. En el mejor caso, reducir la pena 1 año o 2. Recordaba cómo hace una semana se burlaba de la nuera, obligándola a escribir solicitudes humillantes. Cómo reía grabando con el teléfono a Marina de rodillas. Ahora esos mismos videos eran pruebas en el juzgado. Marina acostaba a Miguel en su departamento. Ahora era realmente suyo. El juzgado la reconoció como única dueña. El niño respiraba tranquilo en la cuna, sin sospechar los dramas adultos. Sobre la mesa había una notificación del banco sobre el desbloqueo de todas sus tarjetas. Mañana planeaba volver al trabajo. La gerencia ya le ofreció ascenso y nuevo puesto. La vida se arreglaba, pero aún quedaban preguntas sin respuestas. El penal la recibió con olor a cloro y sonidos de órdenes gritadas. Pasó varios puestos de guardia. Entregó documentos. Pasó revisión. Miguel quedó en casa con la niñera. No permitían niños. En la sala de visitas, los separaba un vidrio grueso con intercomunicador. Antonio había cambiado irreconocible. Cara hundida, ojeras, manos temblorosas, uniforme penitenciario. En un mes de encierro había adelgazado mucho. Al ver a su esposa, en sus ojos brilló una mezcla de esperanza y desesperación. «Viniste», susurró al teléfono. «Pensé que me abandonaste para siempre». Marina lo miró en silencio al hombre que recientemente la obligaba a arrodillarse por 200 pesos. Ahora él suplicaba piedad, perdón, ayuda. La rueda del destino había girado completamente. «Escucha bien», dijo él inclinándose al vidrio. «No sabes toda la verdad sobre ese accidente. Esa vieja salió en rojo. Tengo una grabación del registrador de video que lo prueba todo». En sus ojos apareció un brillo loco de fanático aferrándose a la última esperanza. ¿Realmente creía lo que decía, o solo buscaba excusa para sus acciones? Si me ayudas a conseguir esa grabación y dársela al abogado, podré probar mi inocencia. Todo cambiará, Marina. Podremos empezar de nuevo. Marina escuchaba en silencio. Sabía que no existían grabaciones exculpatorias, pero la curiosidad la hacía seguir el juego hasta el final. En la sala del juzgado reinaba un silencio solemne. El juez leía la sentencia con voz medida. 7 años de prisión en colonia de régimen estricto, compensación de daño por 2 millones de pesos, prohibición de conducir vehículos por 10 años. Antonio estaba en la jaula para acusados, balanceándose. Al oír los 7 años, sus piernas flaquearon y se aferró a la reja. El abogado le susurraba algo al oído, pero se veía que las palabras no llegaban. La suegra estaba en la sala entre el público. Al oír la compensación que debía pagar su hijo, palideció y se llevó la mano al corazón. 2 millones de pesos. Más de lo que sacó por la venta del departamento. La mujer intentó levantarse, pero se tambaleó y cayó de nuevo al banco. Los espectadores alrededor se agitaron. Alguien llamó a emergencias. Los médicos diagnosticaron un infarto extenso. El estrés y las pérdidas financieras hicieron lo suyo. Los familiares de la pensionada afectada se abrazaban y lloraban de alivio. La justicia por fin triunfó. El culpable pagó. La hija de la víctima se acercó a Marina en el pasillo del juzgado y le apretó fuerte la mano. «Gracias por ayudar a encontrar la verdad. Sin tus documentos nunca hubiéramos logrado justicia». En casa, Marina revisaba las cosas de Antonio, preparando liberar el departamento de su presencia. En un viejo maletín encontró una USB etiquetada registrador. La curiosidad ganó. La insertó en el computador. En la grabación se veía claramente todo lo del día del accidente. La pensionada cruzaba en verde estricto. Antonio pasaba a gran velocidad en rojo, con una mano en el volante y la otra escribiendo un mensaje en el teléfono. La grabación duraba varios minutos y desmentía todos sus pretextos. Además, mostraba que violó conscientemente las reglas de tránsito, distraído por la mensajería. Esto convertía las lesiones por imprudencia en crimen intencional.
Marina copió el archivo y lo envió al investigador por correo. Ahora la pena de Antonio aumentaría unos años más. Él mismo había dado la prueba en su contra, sin saberlo. La nueva vida empezaba poco a poco. Marina volvió al trabajo en el banco, pero en puesto directivo. Los colegas la recibieron con comprensión y apoyo. Su historia de lucha contra un tirano doméstico se conoció por muchos. El sueldo triplicó. Miguel crecía y se volvía más activo. Ya no recordaba al padre ni preguntaba por él. Para el niño, el mundo era mamá, niñera y abuela materna, que venía a menudo a ayudar. La ex-suegra yacía en un asilo de ancianos, parcialmente paralizada tras el infarto. Los parientes la abandonaron. Nadie quería gastar en tratar a una mujer que toda la vida fue mala y egoísta. A veces llamaba a Marina y lloraba al teléfono pidiendo perdón por las humillaciones. Su voz era débil y temblorosa. El habla confusa. «Perdóname, Marinita», croaba la vieja. «Me equivoqué. No pensé que terminaría así. Ayúdame, por favor. Soy tu familia». Marina respondía cortés que estaba muy ocupada con el trabajo y el niño, y colgaba. No sentía ni rabia ni lástima por esa mujer, solo indiferencia. Por la noche acostaba a Miguel en su propio departamento. El niño respiraba tranquilo en la cuna, abrazando un osito de peluche. Afuera caía la primera nieve, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En la casa hacía calor y estaba acogedor. Sobre la mesa había una carta de la colonia. Otro mensaje de Antonio con súplicas de perdón y promesas de cambio. Marina ni lo leyó. Tiró el sobre al fuego, donde ardió en llamas brillantes y se volvió ceniza. La justicia triunfó, pero no era venganza, sino el curso natural de los eventos. Cada uno recibió lo que merecía. Antonio, prisión por sus crímenes. La suegra, soledad y enfermedades por años de maldad. Y Marina, libertad y la chance de construir una nueva vida. Apagó la luz en el cuarto del niño y fue a la sala. En el estante había una foto. Ella con Miguel en el parque. Ambos sonriendo. Nadie más en el cuadro, y eso estaba bien. Su pequeña familia era completa y feliz sin quienes traían solo dolor y humillación.